Bien, vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar un poquito este estudio del día de hoy, esta reflexión acerca de la palabra del Señor, justamente con esta imagen de estas piedras pulidas. Cuando era niño disfrutaba mucho de lanzar piedras al agua, no sé si ustedes lo hicieron alguna ocasión, y pues estaba yo constantemente practicando para ver de qué manera era la mejor forma de poder hacer que la piedra diera más rebote sobre el agua, y esto me maravillaba, ¿no? Cómo poder hacer que algo duro, pesado, pequeño, pudiera rebotar en agua que no sostiene absolutamente nada. Pero bueno, hacía yo esto con cierta frecuencia cada vez que tenía oportunidad de estar frente a un lugar con agua amplio, y repito, incluso desarrollar hasta una cierta teoría de cuáles eran las mejores piedras para poder hacer esto. Y yo me encontré que había de todo, porque la gente que compartía esa afición no utilizaba el mismo tipo de piedras que yo. Yo siempre eran regularmente planas, lisas y demás, porque pensaba que así rebotaban más. Pero el hecho de haber tenido una experiencia lanzando piedras, siendo un arrojador de piedras, me trae un poquito la reflexión acerca de lo que significa enfrentarnos al día a día y una circunstancia a través de la cual nosotros regularmente estamos teniendo cierta turbación en nuestro espíritu, en nuestro ánimo y en nuestra vida. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 45, nos dice algo así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo, de este pasaje? Jesús sabe cuál es la condición de nuestro corazón y nos invita a examinarlo. Ese es un punto importante. Esas palabras, ese versículo, son palabras directamente del Señor Jesús, dada una y otra vez hacia sus discípulos y a la gente que estaba cercana a Él. Pero qué importante es que nosotros podamos encontrar lo que está ahí, implícito en esa enseñanza directamente. No es simplemente señalar, no es el hecho de, a través de un análisis de ver a los demás, podemos nosotros juzgarles. Porque eso es lo más sencillo que regularmente hacemos. Nos encanta ver la paja en el ojo ajeno y descuidar por completo la viga que tenemos en el nuestro. Así lo dice la palabra también. Y muchas ocasiones nosotros estamos completamente ensimismados hacia ese hecho y lamentablemente pasamos muy por encima lo que significa para cada uno de nosotros la enseñanza en esta práctica clara que Dios nos pide que hagamos con constancia: examinarnos a nosotros mismos. Examinemos nuestro corazón y en medio de esta circunstancia entonces sí vamos a poder de alguna forma reconocer cuál es nuestra condición, y en medio de esa realidad y de esa aceptación vamos a poder hacer lo que el Señor Jesús nos pide que hagamos como modificación en nuestra vida y podamos salir adelante. Me gusta mucho revisar la vida de David a través de los relatos que hay en su testimonio, pero sobre todo en esta parte crucial de lo que es el libro de los Salmos. La mayoría de esos salmos son escritos por David y lo hemos comentado, es un lugar donde podemos nosotros darnos cuenta de la gran tormenta de emociones que pasaba constantemente por David. Era alguien que podía estar completamente hundido en la desesperanza y también podría estar totalmente efusivo en la verdad de Dios. Es importante entonces que de alguna manera nosotros nos podamos enfrentar hacia estos ejemplos y a través de ello también podamos ir analizando lo que es la realidad de nuestras vidas. El Salmo 30, 11 y 12 dice así: convertiste mi lamento en danza,
Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique, y no me quedé callado. Señor mío, siempre te daré gracias. Es la traducción de la Nueva Versión Internacional. La tomé porque es más sencillo, mucho más familiar el lenguaje con el que se expresa, pero la realidad es que la enseñanza implícita es justamente un reflejo de lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos. De la abundancia del corazón habla la boca. En ese momento David y su corazón estaba completamente lleno de esa relación personal y estrecha con Dios. Él había reconocido que en cualquier circunstancia de su vida, él había logrado salir adelante, no por él mismo, sino porque Dios había transformado por completo lo que él había experimentado, la vida complicada, la vida difícil, la vida dura, incluso la vida disipada, que lo llevó también a tener problemas con su entorno. Y en todas estas circunstancias, Dios siempre lo sacó hacia adelante. Y algo bien importante, transformó su lamento en danza. Pasó de la tristeza profunda al gozo pleno de poder estar con esa tranquilidad, sabiendo que su relación con Dios era estrecha, personal y sobre todo tan fortalecida que en medio de todo esto dice también: me quitaste mi luto, con lo que estaba yo tan cargado, y me permitiste, ¿sí?, vestirme de fiesta, de gozo, de felicidad, de esta forma en la cual nosotros podemos experimentar una alegría más allá de lo que podría ser la parte física, porque el Espíritu es el que está hablando ahí en las palabras de David. ¿Y para qué? Bueno, pues lo hizo para que le cante a Dios, para que le glorifique a Dios, y algo bien importante, y no me quedé callado. Me admira, y lo vuelvo a comentar, en el sentido de lo que va a ser el tema que se toca el domingo y las alabanzas que nos comparte Rodolfo. No sabemos qué es lo que va a decir uno del otro, y esta es por ahí como la de 15ª vez en la que las alabanzas son justamente una entrada correcta hacia la enseñanza que vamos a tener. La primera que decía es: no me he de quedar callado, no me callaré. Y eso es justamente lo mismo que David está expresando ahí. Una vez que el Señor transformó mi lamento en danza, una vez que me quitó ese vestido de luto y me puso el vestido de fiesta, no puedo quedarme callado. No puedo ocultar lo que es evidente en mi vida, y sería una incongruencia de mi corazón el que me lo quedara para mí, porque sería yo egoísta. Y el reflejo claro es: compártelo hacia los demás, no te quedes callado, habla, declara, haz que la gente conozca el porqué de tu alegría. Eso es importante que lo tengamos que tomar en cuenta en constancia. Pero yo me pregunto, ¿de qué manera es que actúa la gracia en todos nosotros? ¿Cómo es que este ejemplo de David, de sentirse tan pleno y en tal situación de gozo, actúa en nosotros? Porque en muchas ocasiones, bueno, pues sí, estamos apachurrados, estamos totalmente apagados, nos sentimos cargados por las circunstancias que rodean nuestra vida. ¿Y qué es lo que entonces sucedía en la vida de David como para que él pudiera estar gozoso? Si la leemos a plenitud, vemos que constantemente estaba siendo atacado por los pueblos enemigos, que estaba siendo criticado constantemente, que en medio de su familia también había circunstancias que no eran las más deseables, sino por el contrario muy complejas, y que por encima de todo actuaba algo importante. La tentación del enemigo en su vida fue constante su ataque y su descalificación. Y en medio de esto, David podía decir: Dios, transformarse mi lamento en danza. Qué importante es que nosotros encontremos esa parte. Así que, ¿cómo es que podría actuar esa gracia, esa parte de Dios que nos da sin que nosotros la merezcamos, sin que nosotros tengamos ninguna forma de ganarla? ¿Cómo actúa en nuestra vida? ¿De qué manera Dios convierte el lamento en danza?
Yo creo que habrá mucho de qué hablar acerca de esto, pero hoy quisiera que tuviéramos un enfoque un poquito más estrecho, más corto, para que pudiéramos sí ser bastante más específicos en una de las formas en las cuales Dios nos ayuda a transformar ese lamento en danza. Hay un pasaje que vamos a leer a continuación. Quisiera simplemente darles un poquito el contexto de lo que sucede. Son palabras y experiencia que el propio Señor Jesús vivió. Él, cuando llegó a este mundo, después de que inició su ministerio, se vio constantemente enfrentado hacia el rechazo de su pueblo, hacia la tentación del enemigo, pero también constantemente era cuestionado y retado por el propio pueblo de Dios. En este momento son los fariseos los que están ahí, como siempre, tratando de maquinar una manera de cómo prenderle en un error y cómo poderle señalar para descalificarlo y para de alguna manera quitárselo de encima, porque él siempre ponía el dedo en la llaga y a ellos no les gustaba. El pasaje está en el libro de Juan, son los versículos del capítulo 8, versículos 1 al 11, y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Continuó el relato. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si yo les preguntara en este momento, y es una pregunta que me hago a mí mismo, en esa escena, en esa fotografía, en ese momento específico que estaba viviendo, si nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿en qué parte de la escena estaríamos? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que la mayoría coincidiríamos en que seríamos la mujer, porque nos están acusando constantemente. Probablemente algunos se crean todavía más si estén del lado del perdonador de Cristo. Pero la realidad, y esto es algo que tenemos que reconocer en nuestra vida, es que estábamos de parte de los arrojadores de piedras. Esa es la verdad de nuestra vida. Nosotros nos comportamos de una manera tal que, a pesar de que no lo reconozcamos, nuestra vida está cargada de tal manera que nos convertimos justamente en personas dedicadas a eso, a arrojar piedras. Qué importante es que empecemos a reflexionar acerca de la realidad que hay en nuestra vida. Jesús nos da el ejemplo de practicar la gracia. Él en algún momento nos llamó a cada uno de nosotros, a los que le hemos recibido como nuestro Salvador, a ser pescadores de hombres, a rescatar almas, a rescatar náufragos en medio del mar, a ser ayudadores de los que no tienen soporte en su vida, a poder ser guías para salir justamente de esa circunstancia que tanto daño hace al corazón. Pero ¿en qué momento de repente nos olvidamos de esa misión que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida? Y nos transformamos, en lugar de ser pescadores, en arrojadores de piedras. Yo creo que ese grupo de personas que estaban ahí ante la mujer adúltera, sin que cuestione yo el hecho si se lo merecía o no se lo merecía, eso no es el punto hoy, pero no tuvieron que hacer
gran esfuerzo por conseguir esas piedras. El relato no lo dice, pero yo estoy seguro que cada uno de ellos pudo haber hecho algo como esto, en medio de la circunstancia, y de repente, de la nada, aparecieron las piedras. No las tuvieron que ir a buscar a ningún lugar. No tuvieron que ir a una tienda, a un expendio de piedras para pedir unas planas, lisas, otras más grandes y redondas, sino simplemente con el hecho de rebuscar un poquito dentro de sus ropas. Ahí estaban las piedras, aparecieron. ¿Y por qué es que nosotros nos reflejamos muchas ocasiones en historias como estas? ¿Y por qué de alguna manera tenemos que reflexionar sobre el hecho real de lo que está sucediendo día a día en nuestra vida? Hay una cuestión importante en la que nos podemos dar cuenta de lo que sucede en nuestras vidas cuando perdemos la óptica y cuando perdemos completamente el enfoque de lo que Dios nos pide. Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. ¿En qué momento nos convertimos en arrojadores de piedras? El momento especial en el que sucede esto es el que sigue. Quien deja de pescar se comienza a cargar de piedras, grandes, pequeñas, rasposas o pulidas, pero piedras al fin y al cabo. ¿Qué sucede cuando cantamos coros como el último que nos pudo presentar Rodolfo, en la que dices: Señor, dime cómo te puedo servir? Yo quiero trabajar, yo quiero estar activo en tu obra, yo quiero estar con esa posición de estar trabajando en algo que sea verdaderamente productivo para mi vida. Y a pesar de que ese deseo está en nuestro corazón, muchas veces nos distraemos y empezamos a dejar de concentrarnos en lo que es ese llamado del Señor hacia convertirnos en pescadores de hombres. Y obviamente la inmovilidad, la falta de actividad, muchas veces la estrechez de nuestra vida y nuestras circunstancias, simplemente nos ayudan a empezar a recolectar piedras en nuestra vida. Y vamos cargando, y vamos cargando, y vamos cargando esas piedras que actúan de muchas maneras en nuestro corazón. El primero, obviamente, es en generar un sentimiento de impotencia, pero muchas otras también, el que podamos tener a mano el parque suficiente para convertirme en un arrojador de piedras cuando se presente el momento y cuando tenga la oportunidad de criticar y de decirle a Rodolfo: te equivocaste en las alabanzas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un ratito, vamos a compartir. Y nos convertimos en eso, en críticos, arrojadores de piedras. Perdón, Rodolfo, no era mi intención ponerte como evidencia, pero el punto es ese: nos convertimos en arrojadores de piedras, incluso hasta por lo más absurdo que podría estar sucediendo alrededor de nosotros, y que lo magnificamos, ¿para qué? Para opacar un poquito lo que está dentro de nuestro propio corazón. Quien deja de pescar se comienza a cargar de piedras. Rencor contra los padres, probablemente por una vida o una crianza abusiva. Un despido injusto, injustificado, otra piedra más en nuestra bolsa. Un esposo poco amoroso, una piedra más. Un profesor cruel, también, que no tomé en cuenta que no pude hacer la tarea porque el perro se la comió y me reprobó. Piedras, piedras, piedras que vamos teniendo ahí. Un compañero abusivo, hoy que el bullying está de moda, y se convierte en una piedra más. Como resultado natural, nos cargamos de tal manera de ese peso que nos oprime el alma y el corazón, que en su momento lo primero que hacemos es justamente lo mismo que hicieron esas personas ante esa mujer adúltera. No supieron cómo, pero en cualquier momento estaban con piedras en las manos. No las tuvieron que recoger, no las tuvieron que ir a buscar. Simplemente, como les decía, buscamos un poquito adentro de nuestro ser y ahí aparecen las piedras. De muchos tipos, grandes, chicas, pulidas, ásperas y como ustedes las quieran ver, pero piedras al fin y al cabo y listas para ser arrojadas. El que no está pescando
está peleando. Eso es una regla natural. Cuando nosotros estamos en momentos complicados en nuestra vida y no tenemos forma de poder estar activos en algo que llene nuestro corazón y que nos distraiga de las cosas no convenientes, entonces nos convertimos en grandes guerreros con piedras en las manos. Les hemos contado en algunas ocasiones nuestras experiencias de los viajes largos en coche. Horas y horas de manejar en una pequeña cabina donde apenas cabemos 4, mi familia de 4 personas. Bueno, hoy ya de 5 con Hugo ahí. Pero en medio de esta circunstancia, pues la experiencia ha sido siempre la misma. Cada vez que salimos de vacaciones y vamos a durar más de 4 o 5 horas en el coche, termina siendo una batalla adentro de esa cabinita. Y ahí sí es cuando nos damos cuenta que somos intolerantes, que de mi parte soy indolente porque no me freno hasta que no me canso y eso pueden pasar 20 horas, entonces es complicado. Y se convierte en algo realmente incómodo, que no es deseable, pero que esa es la realidad de nuestras vidas. Cuando dejamos de tener una actividad útil para el Señor, nos convertimos en esos luchadores con piedras en las manos. Y qué importante es que en esta visión de poder compartir el sentimiento de David en medio de este comentario de convertiste mi lamento en danza, nosotros nos perdemos y nos estorbamos y no podemos más que, de alguna manera, estar echando mano de lo que tanto nos carga en la vida. ¿Cómo podríamos entonces cambiar nuestro lamento en danza? ¿Cómo podríamos hacer lo mismo que David estaba transmitiendo en esos sus salmos que son tan importantes para nuestra vida? Es importante ver que en un momento de nuestra vida, esta circunstancia en la que nosotros nos convertimos en estos luchadores lanzapiedras o arrojadores de piedras, podríamos hacer algo totalmente distinto. El hecho crucial en medio del enfrentamiento que tuvo Jesús ahí ante los fariseos fue un ejemplo muy, muy claro para poder nosotros tomar hoy un camino distinto. Repito, en esa escena, en ese momento en el que estaba esa mujer rodeada de personas con grandes cargas en su vida que enfurecidamente querían apedrearla, también había la intención de poner a Jesús entre la espada y la pared. Greg ayer por ahí compartió un enlace justamente de este pasaje en el cual vemos esa realidad, pero Jesús hizo algo verdaderamente maravilloso. En lugar de caer y decirles, pues sí, la ley de Moisés y yo represento esa verdad porque soy Dios en este mundo, pues tendría que haberles confirmado apedréenla, porque así es la ley. Pero al mismo tiempo, si esa era su decisión, él tuvo que haber enfrentado al gobierno romano, porque los romanos no permitían que los judíos tomaran justicia en sus manos. Tenía que pasar forzosamente, por lo menos, por un tribunal, aunque muchas veces era simplemente la autoridad superior que hubiera en ese sitio el que decidía, no había más que buscar en otras personas. Pero Jesús hace algo que para nosotros es ese ejemplo claro del inicio del camino para poder convertir nuestro lamento en danza. Él les dice claramente, escudriña tu corazón. El que esté libre de pecado, adelante. Es la ley. Yo no me voy a opinar. Y siguió tranquilamente escribiendo en piedra. Él sabía cómo estaban las cosas y conocía perfectamente cuál iba a ser el resultado de esa circunstancia. Pero hoy nos da justamente esa muestra y ese ejemplo claro, esa luz al final del túnel, para cuando tenemos que encontrar nosotros cuál es el camino que nos va a ayudar a descargarnos de eso que nos ha convertido en arrojadores de piedras. ¿Y cuál fue? El decir, repito, escudriña tu corazón. Si no tienes nada que te acuse, entonces sí, hazlo adelante. Y yo creo que ahí, permitiéndonos imaginarnos un poco más de lo que la propia palabra dice, sí podríamos ver esa escena
de estos hombres y mujeres, porque también había mujeres ahí, empezaron a dejar las piedras, no en sus bolsillos otra vez, las dejaron ahí, ya, caminaron hacia otro sitio, ya no les cargaban, ya no les dolían, probablemente en el camino siguieron renovando piedras, pero finalmente la enseñanza y el ejemplo es, creo que, lo más claro y lo más trascendente en medio de esta circunstancia. En lugar de ser pescadores de hombres, nos convertimos en arrojadores de piedras. Pero ¿cómo podríamos entonces revertir la circunstancia y cambiar hacia el hecho de volver los ojos hacia el camino que Dios nos está poniendo? Indudablemente es dejar de arrojar piedras y ahora sí, arrojar redes, ponernos a trabajar, ser activos y empezar en el camino a dejar estas piedras que tanto daño nos hacen. La invitación del Señor Jesús es muy clara en su palabra y nos dice así: Jesús nos ofrece algo maravilloso. Es Mateo 11, 27, 28. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si vemos esta escena, como les decía, cuando empezamos a analizar nuestro corazón y nos damos cuenta de todo lo que verdaderamente nos está oprimiendo, nos está pesando y nos oprime de tal forma que no nos deja respirar, sí vamos a poder estar en esa circunstancia de ir dejando esa carga, de hacerla a un lado, de soltarla. Probablemente en esta reflexión inicial y contundente de decir, entrega todas las cargas al Señor Jesús y Él las va a quitar de tu vida. Es una promesa de parte de Él y la va a cumplir. Probablemente sea muy difícil porque hemos pasado tanto tiempo con nuestras piedras que es difícil de deshacernos de ellas. No son tan familiares, es más, están tan friccionadas unas con las otras que terminan estando hasta atractivas y bonitas, pulidas, como esto. Pero al fin y al cabo son piedras. Cuando nosotros nos damos a la labor de convertirnos en pescadores de hombres, en el sentido de decirle, Señor, ¿en qué te puedo servir? Muéstrame el camino para que esté yo siendo lo que tú quieres que sea. Entonces sí, nuestra vida se va a llenar de cosas maravillosas. Y a lo mejor sin darnos cuenta, en el camino, nos vamos a ir descargando de esas piedras. Solas van a desaparecer, se van a caer, porque las vamos a ir entregando poco a poco. Y nos vamos a estar nosotros limpiando de todo lo que no es conveniente. Y al final del camino vamos a poder compartir justamente lo mismo que David le dijo a Dios en ese momento. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique, y no me quede callado. Señor, Dios, siempre te daré gracias. ¿Qué es? O qué está, que este sea nuestro canto de hoy en adelante. Dejamos las piedras a los pies de Cristo y no nos quedemos callados. Esa es la invitación y la reflexión del día de hoy. Hemos estado pasando, todos nosotros, por circunstancias complejas. Yo creo que hemos tenido mucho tiempo, sobre todo en este periodo vacacional tan largo que pudimos disfrutar, de reflexionar y darnos cuenta que la vida no es sencilla, que hay muchas cosas que nos llenan de alegría, pero hay muchas más que también nos llenan de cargas y tristeza. Pero siempre tratemos de ver objetivamente las cosas y cambiemos nuestra lente, pongamos la lente de Cristo. Hoy tenemos su mente, porque Él está viviendo en nuestro corazón y podemos exactamente percibir y aceptar y reconocer las cosas como Él las ve. Simplemente tenemos que quitar lo que tanto nos hace estorbo, quitar esas piedras de nuestra vida. Y entonces sí, nuestro lamento se convertirá completamente en danza. Eso es algo que nosotros debemos aprender y algo que no debemos de dejar a un lado en nuestras vidas. Cristo siempre tendrá su mano extendida para ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es tomarla. Él es fiel y quien
toma a Cristo como su Salvador, quien abre su corazón para que Él entre y habite en Él, podrá disfrutar de todas y cada una de sus promesas. Y una de tantas es que Él transformará, convertirá, hará todo lo necesario para que nuestro lamento se convierta en danza. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, por el ejemplo que tienes en cada una de las páginas de tu Biblia, Señor, donde podemos encontrar todas las vivencias, todo lo que nosotros experimentamos en este mundo, Señor, y siempre tienes una guía clara para ver cómo poder salir de ella, cómo soportarla, cómo no tocarla, pero sobre todo, Señor, cómo podemos nosotros tener hoy la certeza de tu ayuda, de tu intercesión y de que tu amor y tu misericordia es tan grande que nos alcanza a todos. No importando quiénes seamos ni en qué circunstancias vivamos, Señor, tu promesa es clara y alcanza a quien desea abrir su corazón. Yo te pido, Señor, que tú actúes en el espíritu y en el corazón de cada uno de nosotros, que nos ayudes hoy a poder buscar dentro de lo que es este gran morral que vamos cargando cada día, cuáles son las piedras que están ahí y las podamos desechar, que las pongamos, como tu palabra lo dice, en tus pies, a los pies de tu cruz, y tú las quitarás de nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, porque sé perfectamente que tú estás actuando en nuestros corazones, que estás abriendo nuestro entendimiento y que nos estás dando en medio de todo esto gozo en nuestra vida. Hoy sí podemos decir, Señor, no me quiero quedar callado, dime en qué te sirvo, mi Dios, porque sé que al hacer esto estoy actuando en favor de mí mismo, porque voy a dejar de ser un arrojapiedras y convertirme en un pescador de hombres. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, no se despidan, no nos vamos todavía. Vamos a tener la Cena del Señor, como lo hemos venido ya practicando cada mes. Y esto como un recordatorio. La propia palabra del Señor nos dice justamente que hagamos esto en memoria de Él. Hoy, si no queremos despedir a nadie, vamos a estar todos aquí presentes. De hecho, si le pueden avisar a las maestras, por ahí alguien que vaya a Norda, gracias. Y simplemente quiero hacer una aclaración. Esto que vamos a realizar, las personas que no participan en ello, no es un ritual, no es algo que traiga ninguna circunstancia mágica, ni maravillosa, ni milagrosa, no es tampoco un sacrificio, ni algo que tengamos que practicar para ganarnos algo especial. Simplemente es un recordatorio y es una manera en la que nosotros podemos estar conscientes de lo que en algún momento el Señor Jesucristo hizo por nosotros y que el acto que nosotros ya realizamos de aceptación de Él como nuestro Salvador es lo que nos da la posibilidad de tomar la cena del Señor. Comentaba para quienes están dentro del grupo de Congravizos que esta era una buena oportunidad nuevamente para que pudiéramos reflexionar y buscar qué estaba estorbando nuestro corazón para tomar la cena del Señor dignamente. Él quiere que lleguemos con un corazón humilde, porque justamente eso es lo que busca de nosotros, el que de cualquier manera pongamos nuestros ojos en Él y dejemos que Él actúe en nuestra vida. Hacer a un lado el yo y ponerlo a Él en primer lugar. Así que vamos a tomar la cena, nada más ahora que vengan las maestras, y mientras tanto vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Mateo 26.
dentro de el relato de la Biblia, el contexto en el que esto está sucediendo es justamente la noche previa a que Jesús fuera entregado por alguien que lo traicionó, alguien de ese círculo cercano, alguien de ese grupo que estaba siempre con él y que en su momento lo despidió antes de practicar y de tomar esta cena que nosotros la llamamos como la Cena del Señor y que fue instituida justamente como ese recordatorio de lo que el Señor Jesús haría. En ese momento les estaba adelantando lo que iba a suceder todavía. Hoy para nosotros es un acto realizado, es un hecho que ya sucedió y es algo que nos debe llenar de ese gozo de saber que la promesa de Dios fue ya cumplida y que en medio de esta circunstancia nosotros somos alcanzados por esa misma promesa. Dice a partir del verso 17 del capítulo 26, es así: el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Él le dijo: tú lo has dicho. Repito, en ese momento vemos ya una circunstancia muy particular. Está el Señor Jesús con sus apóstoles, la gente cercana, menos Judas, que él no era parte de esa comunión porque nunca la tuvo, porque se dejó utilizar por quien no debería y porque en medio de esta distracción fue engañado y de alguna forma también fue una herramienta para que se cumpliese la profecía y las palabras del Señor Jesús. Pero después viene ya lo que es el acto mismo que a nosotros nos interesa. Y dice a partir del verso 26, y mientras comían, tomó Jesús del pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: ¿tienen el pan por ahí, por favor? Gracias. Un comentario rápido en lo que distribuyen el pan. Decía hace un ratito, la institución de la Cena del Señor es un acto solemne, es un recuerdo, no es un ritual. ¿Y quiénes participan? Participan los miembros de la Iglesia, los miembros reconocidos de la Iglesia. ¿Porque tengamos algo especial? No es ese el sentido, simplemente es que hemos hecho de alguna manera un acto público en el cual testificamos a los demás que hemos entregado nuestro corazón al Señor y que decidimos pertenecer a esta iglesia, a este cuerpo. Así que, por favor, quienes tomen la cena, que sea justamente con esa conciencia. Y repito, para los demás no es excluirlos ni señalar, es por el contrario, simplemente hacer una aclaración y hacerle la invitación que si ustedes se sienten ya hoy con este ánimo de participar en estas cuestiones, en este recordatorio, pues también se den la posibilidad de dar el paso adelante y hacer una declaración pública de su fe por Cristo y bautizarse. Para quien tenga alguna curiosidad acerca de esto, con gusto podemos platicar y podemos en su momento preparar
esto que también traería muchísimo gozo a esta iglesia y que sería justamente el tener un miembro más aquí. Así que nuevamente leemos, por favor, nuevamente leemos el verso 26 que dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Antes que nada había una bendición. Greg, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Señor nuestro, recordamos hoy que nunca vivimos lejos de lo que pasó en la cruz de Calvario. Dependemos de un sacrificio tuyo perfecto, completo por nuestros pecados, un cuerpo quebrantado, un cuerpo en el que se cargó el pecado del mundo, y en ese pecado pues incluido el nuestro también. Te damos gracias, Señor, por una muerte grande. Moriste por nosotros, ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y el relato continúa. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: ¿alguien más que quiera orar, por favor? Vale. Okay. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cantemos, por favor. Demos gracias al Señor. ¿Okay? Demos gracias al Señor.